Bueno, muchas gracias a Guillermo y al Instituto por invitarme por segunda vez a presentar. Yo había escrito un libro que va del 80 al 2010 y en realidad lo escribí antes que es un periodo anterior. Entonces yo escribí al revés, porque escribí historia más reciente antes y historia más antigua después. Ahora voy a explicar cómo escribir, te voy a contestar las preguntas. Pero quería antes que nada agradecerte a vos, Guillermo, a José que nos presentó con Guillermo, y en un año yo creo que estuve en abril presentando el primer libro mío, después presentamos el libro de Silvia Mercado, y acá Guillermo Lustó y trabaja muy activamente en el Instituto y en el Centro Cultural Argentino, así que yo le agradezco permitir tener esta charla acá con argentinos muy destacados, como el senador Romero, que es senador nacional por Salta, fue gobernador de Salta 3 veces, por Armando Rivas, que es un gran argentino, también fue miembro del Congreso argentino. Y está Víñez. Sí, Víñez, y tenemos varios amigos que viven o que vienen permanentemente, entonces creo que es interesante la reunión que se puede generar a partir de esto. Bueno, te contesto muy simple. El libro, yo hice el libro, va del 50 al 80 por una cuestión cronológica. Como vos me decías el otro día, es un abuso de la estadística, ¿no? Creo que... No, de los números. Entusiasmo por los números redondos. Sí, eso creo que lo decía Borges. La realidad es que un libro debería haber comenzado en el 46, pero como yo había escrito un libro que iba del 80 al 2010, me pareció que correspondía a hacer periodos de 30 años y lo hice por eso. Pero es absolutamente arbitrario y no responde a nada más que la cuestión numerológica. Naturalmente podría haber empezado en el 43 o en el 46 o en el 55, pero tomé eso con ese criterio. Yo este libro, al igual que el otro, porque en realidad es una especie de mismo libro con 2 tomos, yo lo hice con el siguiente criterio. Yo tendría 10 años y en la casa de mi padre yo encontré un libro. A mí no me gustaba ir a la casa de mi padre porque mis padres estaban divorciados y con los hijos de divorciados a veces tienen que trasladarse físicamente, los días tal te toca. Entonces, bueno, un día encontré un libro y me puse a leer. Y era un libro que era una cronología que había hecho un profesor de la UB, de la Universidad de Belgrano, que iba del 30 al 80. Era un libro más sencillo que más esquemático, pero yo tendría 10 años, calculo, no recuerdo. Lo leí y fue como una guía de la historia argentina del siglo XX. Entonces, del golpe contra Irigoyen hasta el 80. Esto habrá sido en el año 80 y pico que yo lo leí. Entonces, yo siempre me quedó la idea de que ese libro debía ser continuado y que debía ser profundizado. Y ese es el sentido que yo hice. ¿Cómo lo hice? Yo un día me senté a escribir todo lo que me acordaba. Y fui armando una cronología. Y después, en mi casa, empecé a bajar los 20 años del libro que había leído, empecé a revisar y después empecé a hacer algunas entrevistas y junté todo lo que podía juntar y hice este libro. Pero no son solamente fechas, ni cifras, ni hechos. Hay comentarios, hay otros libros, hay gente que contrapone y hay inclusive muchos comentarios tuyos en el libro. Sí. Bueno, yo yo tomo un hecho, escribo objetivamente un hecho de la historia argentina o de la historia mundial que tenga incidencia sobre el proceso político argentino y después traté de buscar la mayor cantidad de elementos interesantes al respecto. Pueden ser diarios de la época, pueden ser comentarios de otros historiadores, pueden ser comentarios... Yo he tratado de buscar testimonios de protagonistas de la época, porque me parece que la historia... Yo no soy un historiador, yo soy abogado y me gusta la historia y doy clases de algunos de estos temas, pero no he estudiado historia, no me considero un... Científicamente yo no soy un historiador. Pero me parece que sobre un hecho particular es interesante escuchar qué hizo un protagonista, qué pensó, si se arrepintió después, qué dijo después, y hacer un poco de historia comparada. Entonces empezamos a hablar de historia de Argentina. ¿Sí? Yo te decía, ¿por qué no arrancás del 46? Porque yo creo que esos 4 años de Argentina, del 46 al 50, cambian totalmente el sentido argentino. Creo que inclusive el análisis de Perón es diferente cuando uno habla en el 46 y en el 50. En el 46 Perón da la sensación de tener todas las cartas en la mano, todo el triunfo en la mano, todo le corresponde a él, todo lo tiene él. Y en cambio en el 50 ya está muy condicionado. Ya algunas cosas le han fracasado y está muy, muy condicionado. Y en la época del 46 al 50, cuando uno analiza ese periodo, a mí me da la sensación de que Perón usó el trigo como Chávez usó el petróleo.
¿no? Es decir, era el granero del mundo, tenía algo que nadie más tenía. Todo el mundo sabe que él jugó a que había una tercera guerra mundial y que eso se reponía. Y toda la influencia que tuvo se dio en dos personajes que para mí son claves en esa época de Perón. Uno de los mejores cancilleres que tenía la República Argentina, que es Atilio Bramuglia, respetado en todo el mundo. Pero la contrapartida de Bramuglia en ese momento sobre América Latina es Miranda. Bramuglia, en función de la política de Perón, vendía, ofrecía y ayudaba a los países con el trigo, pero Miranda no cumplía, les cobraba precios exorbitantes y dejaba de cumplir y realmente pasó por ser un extorsionador, ¿no? Con lo cual hay un peronismo del 40 que hace que en el 50, ya con el fracaso de esta política de Perón, ya Perón no es el mismo. Bueno, yo creo que Perón, tratando de ser objetivo, ¿no? Porque es una personalidad que ha suscitado los amores extraordinarios y odios extraordinarios. Pero tratando de ser objetivo, yo diría que Perón era un hombre de Estado, el más importante del siglo XX, al igual que Roca lo fue en el siglo XIX. Era un hombre que tenía el sentido de cuál era el rol del Estado en la organización de una sociedad. Y yo creo que Perón demostró su pragmatismo y sus condiciones, su habilidad para cambiar. Y esto es algo que hay que destacar. Perón advirtió totalmente en 1948, 49 que la política económica que había emprendido en los primeros 2-3 años ya estaba agotada. No sé si él sabía que era buena o mala, pero que estaba agotada. Y que las circunstancias internacionales habían cambiado y que la tercera guerra no llegaba. Después, en un momento, Perón cree que aparece la tercera guerra, que es la guerra de Corea. Lo creyó Perón y lo creyó la mitad de la humanidad. No es que, porque ahora dice Perón se equivocó. También la mitad de los pensadores políticos y los actores políticos de aquel momento pensaban que iba a haber era razonable pensar de esa manera. Pero Perón cambió y cambió el plan económico y cambió la política exterior. El problema que tuvo fue que yo creo que pasó algo parecido a lo que le pasó a Alfonsín de alguna manera, sin entender que la dimensión política es más importante. Pero hay veces que los gobiernos entienden lo que tienen que hacer al principio y hay veces que lo entienden al final. Y Alfonsín, por ejemplo, cuando entendió qué es lo que tenía que hacer, ya no tenía poder político para hacerlo. Y Perón creo que le pasó un poco eso económicamente. Es decir, que su segundo gobierno económicamente es mejor que el primero, las cifras así lo demuestran, pero ya políticamente estaba agotado. Por eso creo que Menem aprendió de eso de Perón y de Alfonsín, y de tanto, que es que había que hacer las reformas cuando se tenía el poder político. Porque si uno espera a aprender en el gobierno, llega muy tarde y ya se le desgasta. Esto es lo que yo entiendo de haber leído, pero acá hay gente que ha ejercido el gobierno, podría darnos, tiene experiencia de hacerlo, pero yo no lo digo desde el punto de vista intelectual. Yo creo que eso es verdad en todos los aspectos de la vida. En una empresa, si vos entras a una empresa y querés cambiarla, o la cambiás al principio, eso no lo podés cambiar. Eso es una cosa de la vida, en la familia, ¿no? O sea, o cambiás la familia de entrada Sí. Parece natural. O sea, lo que yo creo es que los gobernantes, cuando un gobernante tiene la capacidad de cambiar y de advertir los errores, eso demuestra una apertura interesante, ¿no? No significa que un gobernante no tenga que tener ideología e irse de un lado a otro, pero no puede estar atado a la ideología. Roca, por ejemplo, era un hombre también muy, muy pragmático en materia económica, no estaba atado a una ideología. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un gobierno, queda mal hablar mal del gobierno actual, ¿no? Pero nosotros tenemos un gobierno que cuando llega el presidente dice: yo no voy a dejar las convicciones en la escalinata de la Casa Rosada. Como frase suena muy linda, pero bueno, ¿a qué nos vamos a atar? ¿Qué es más importante, las convicciones o la necesidad histórica, ¿no? Esto se discutió mucho en la época de Frondizi con el tema del petróleo, porque Frondizi había escrito una cosa, pero ¿hizo bien o hizo mal? Yo creo que hizo bien, era lo que el país necesitaba. Que se iba a atar a su ideología de joven. La segunda vez fue dominado por López Rega. Esa es la otra. Pero digamos, ahora le digo que a mí lo que me llama la atención es cuando vos ves todo esto junto, del 50 al 80, te das cuenta del vértigo que fue la historia argentina, ¿no? Pasamos de un Perón en el 50 a ser derrocado en el 55.
La gente se olvida que hubo otro presidente interino que fue Lonardi, que fue derrocado por Aramburu, y después empezó un desbarranque con un ejercicio militar muy importante, donde el enfrentamiento fue entre el propio ejército, una cosa bastante insólita, entre azules y colorados. Sale lo de Frondizi, sale lo de Ilia, hay un gobierno como el de Guido, es decir, es un vértigo de cosas que es imposible meterlas en 30 años. Sí. ¿Cuáles son los periodos que vos crees que son claves en esos 30 años? Bueno, yo creo que la historia de los países además tiene momentos claves en los cuales se toman decisiones correctas o incorrectas, y que de eso después tiene un alto costo o un alto beneficio. La Argentina tiene momentos en los cuales tuvo, se podría decir, hay quien podría decir es mala suerte y hay quien podría decir es mala suerte, es mala decisión. Un momento clave no está en ese periodo, pero es el 42, cuando la Argentina vota en contra de Estados Unidos en Río de Janeiro, en plena guerra. Brasil votó en el otro sentido. Bueno, habría que ver cómo le fue, qué es lo que convenía, qué es lo que no convenía, pero eso tuvo consecuencias. Pero un momento clave, por ejemplo, es el golpe de Lonardi, es un momento clave. Ahí yo pongo un testimonio de Perina que compara la caída de Vargas con la caída de Perón. En Brasil no se hizo lo mismo que se hizo con la caída de... El varguismo, cuando cae, no se demonizó el varguismo como se demonizó el peronismo en la Argentina. Yo creo que la caída de Perón y después, inmediatamente después, la caída de Lonardi fue una desgracia para la Argentina. Porque si Lonardi, la experiencia de Lonardi hubiese continuado, era menos grave que lo que vino después, que era una persecución y un odio y una locura que se llegó hasta el extremo que se prohibía nombrar a Perón, a Eva Perón, al peronismo, había el decreto 4161. Creo que esa es una desgracia. Otra desgracia para la Argentina es la caída de Frondizi, yo creo. Es una desgracia inenarrable. Y después el gobierno de Ilia, cuando anula los contratos petroleros, atado a una ideología, yo creo que eso fue un error muy, muy grave y muy caro. Yo veo, vos haces hincapié en ese cambio de la segunda parte de la política económica de Perón. Entiendo que es un punto de vista, ¿no? Yo tengo uno diferente, no solamente ahí, sino también respecto de Alfonsín. Yo creo que hay una continuidad de Perón hasta el día de acá, hasta el día actual, en lo que son las instituciones económicas, no en la política de la resolución del día a día. Es más, la Revolución Libertadora habrá prohibido nombrar a Eva Perón, pero no cambió institucionalmente las instituciones políticas que dejó el peronismo. Alfonsín hizo un cambio retórico, no hizo un cambio verdadero. O sea, en realidad eran formas de cambiar las palabras y mantener el mismo rumbo, ¿no? Esto me parece que ha sido permanente, salvo el único caso que sí creo que se intentó hacer un golpe de timón fue el caso de Menem. Políticamente después le fue muy mal con eso, ¿no? Pero hay una intolerancia, yo creo, del país que viene del peronismo a cambiar ese rumbo. No sé si vos lo ves así. Bueno, yo creo que en parte tenés razón, pero creo que no arrancó se podría decir que no arrancó ahí, porque también las instituciones económicas del primer peronismo son heredadas del gobierno de la década del 30 también, y tenían una lógica porque también se había hecho algo parecido en los Estados Unidos. Por supuesto que los Estados Unidos supieron quizás salir a tiempo de ese intervencionismo, lo usaron cuando había que usarlo y después salieron, y la Argentina quedó atrapada en eso. Pero es posible, es un tema que es largo, pero algunas cuestiones de esas son ciertas. El gobierno de la Revolución Libertadora mantuvo intacto, es más, volvió para atrás, porque Perón ya en el 54, 55 estaba buscando inversiones extranjeras, había logrado la inversión de la California. En realidad, lo que hace Perón en los últimos 2 o 3 años lo retoma Frondizi, pero hay 3 años en los cuales se interrumpe esa política económica, a pesar de la retórica, a pesar de que el gobierno de la Libertadora metió a la Argentina en los organismos, que estaba retrasado y demás. Pero es un tema largo, pero interesante. A ver, Armando creo que quería preguntar. Si me permite, voy a decir dos cosas, 3. Una, Perón trajo el fascismo a la Argentina. Y lo trajo porque la Argentina en ese momento estaba dominada por el nacionalismo católico, ¿no? Y si ustedes leen, y vino con el apoyo de la Iglesia,
porque si ustedes leen la 40º ano van a ver que es una encíclica totalmente fachista que la hizo León Pío XI, no, por el acuerdo que había hecho con Mussolini, que se llamaba el Concordato de Letrán. Y Perón efectivamente algo cambió porque, como dijo, hizo el acuerdo con la California, ¿no? Y los que lo sacaron rompieron el acuerdo con la California. O sea, y para mí lo sacaron, ¿sabes por qué lo sacaron? Porque Perón se acostaba con las chicas de la UE y se puso a la iglesia en contra. Y lo sacaron los católicos otra vez por no digo que es una teoría, puede ser equivocada, pero y por supuesto lo que sí estoy de acuerdo totalmente es que haber sacado a Frondizi, que había entrado otra vez en el camino correcto, que había hecho de la Argentina uno de los primeros países del mundo, porque la Argentina es un ejemplo para el mundo de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. La Argentina entre 1853 y principios del siglo XX pasó de ser uno de los países paupérrimos del planeta a ser el 7º país del mundo. Y eso es prueba de que el sistema está por encima de la gente, ¿no? Un país que tenía un 80% de analfabetismo pasó al 25%, ¿no? Y de 1 millón de habitantes a 7 millones de habitantes, una cosa extraordinaria. Y lo que es lamentable en este momento es que son los argentinos los que no valoran este tema. Y ahora lo que yo no sé si estará de acuerdo es que el peronismo ahora es más una religión que una ideología. Hay peronistas liberales, peronistas marxistas, peronistas de lo que quiera. Esto es lo que está viviendo la Argentina. Y desde mi punto de vista hoy el problema más grave es que no sabemos a dónde vamos. Perdón. Creo que Juan Carlos Romero quería hacer un comentario. Sí. Yo quería, Mariano, pensarte que a veces veo más en los problemas argentinos los ciclos que se repiten de la Revolución de Mayo, digamos, y los argentinos somos bastante crueles entre nosotros. Los golpes de Estado comenzaron ahí, los fusilamientos cuando a Liniers, después Dorrego, o sea, los argentinos venimos con ese desencuentro de entonces. Por eso, centrarnos en que esto se convierte en una reunión de peronistas antiperonistas, que parece poco abarcativo del problema serio que tenemos en Argentina. El peronismo es parte del problema y cuando hay elecciones es parte de la solución, pero somos parte del problema también. No somos solamente la solución, somos parte del problema. Como la sociedad argentina no encontramos cuando un candidato dice que no deja la convicción en la puerta, pero no explica cuáles son. Eso es lo que me preocupa a mí. Si a mí viene un marxista y me dice que no deja las convicciones, pues yo sé cuáles son sus convicciones. Si viene un liberal y me dice que no deja sus convicciones, estoy de acuerdo. Pero lo más confuso de esto es el discurso que se establece en Argentina hace muchos años, en el cual se va a la estética del discurso y no al contenido. Porque si las convicciones para los argentinos hoy día es, ya a esta altura del siglo, estamos discutiendo si el capitalismo es bueno o malo. Esas son las convicciones. Y los argentinos tenemos esos ciclos recurrentes de violencia entre nosotros, de desconcierto, exitismo, que va desde el exitismo con Alfonsín cuando asume, o el que puede haber tenido Perón cuando volvió, o el de Galtieri cuando anunció se declaró la invasión a Malvinas. O sea, yo creo que es bueno tomar la historia por décadas, pero para mí el problema argentino, no sé si lo ve así, Mariano, y los ciclos recurrentes de falta de entendimiento que tenemos por más de 200 años, en el cual nos resulta casi imposible encarar política pública de largo plazo o encarar algún rumbo para el país. Porque si contrato petrolero no, sí o no, es otra discusión, pero no definimos cuál es el rumbo.
Es cierto. Bueno, yo creo que ahora a la Argentina se le plantea una oportunidad extraordinaria como ocurrió a fines del siglo XIX, como hablaba Armando. Eso es una realidad. La Argentina, cuando le fue bien por una combinación de factores que hay que aprender de ellos. Un contexto externo muy favorable, un cambio tecnológico, creo que en 1875, una cosa así, se descubre el frigorífico, una asociación inteligente con la primera potencia del mundo y una serie de gobiernos que respetaron ese programa. Y a su vez, la segunda cosa que es muy valiosa que hizo la Argentina fue transformar la renta resultante de esa circunstancia en el país más educado de la región. Eso es una realidad y eso es la ley 1420, eso lo hizo Roca junto a Sarmiento y Avellaneda, pero la ley es de Roca. Por eso yo digo que Roca, en la unificación del territorio, en la unificación de la moneda, en la unificación de la educación, hizo el Estado moderno en ese siglo, y después el ejército. Esto es algo que hoy en día nadie lo reconoce, o por lo menos nadie lo recuerda. El ejército empezó en las primeras décadas del siglo XX a recoger los datos de la situación social que había en el país, porque se hacían los censos del ejército, o los resultados de los censos, el ejército los iba recogiendo, y empezaron a ver que había problemas sociales. Por eso la preocupación social apareció en el ejército. No apareció en el radicalismo, apareció en el ejército. El radicalismo a su vez también había logrado una cosa inteligente, que era continuar el modelo económico, porque si bien la lucha radical era razonable, que era lograr la apertura política, pero no cuestionaba el modelo económico ni el modelo de inserción internacional. ¿Cómo? Hasta Irigoyen. Ahora, ¿qué pasó? La Argentina en el año 30, el mundo cambió en el año 30. Cambió totalmente. Y la Argentina no logró adaptarse bien al nuevo mundo. No logró comprender que Estados Unidos pasaba a ser la primera potencia. Creyó que tenía una rivalidad con los Estados Unidos, que de alguna manera tenía una lógica en 1890 eso, pero ya en 1930, 1940 no la tenía. Quedó atrapado en el triángulo entre la Argentina, el triángulo Argentina, Inglaterra, Estados Unidos. La Argentina quedó mal parada. Y bueno, eso se paga. Y la serie de desencuentros. Ahora, yo creo que la Argentina, si nosotros miramos para adelante, ojalá una nueva generación o la gente que hoy está postulándose para un nuevo gobierno pueda inaugurar un ciclo de 20, 30 años en el cual diga, bueno, acá hay una nueva oportunidad, hay que entender cómo es, hay que aprovecharla y hay que aprovechar la renta económica. La renta sojera se tiene que transformar en desarrollo cultural. Si la vamos a usar solamente para subsidios y para seguir profundizando este modelo, lo que vamos a profundizar es el subdesarrollo. Está lleno de países con renta que les va muy mal. Todos los países petroleros en general tienen mal desarrollo humano. Sí. En ese periodo, porque yo creo que uno de nuestros problemas es si hablamos de personas. Un país no lo hacen ni 5 personas, sean Perón, Frondizi, Gardel, lo que quieran. Lo que vos notás en Brasil, hablaste de Vargas, es que en todo ese proceso de Brasil las instituciones fueron siempre muy importantes. Son hoy. O sea, la FIESP, Itamaraty, el Banco Nacional de Desarrollo, ningún gobierno de cualquier ideología las destruyó. Y parecería que en ese periodo que vos mencionás es cuando empiezan a deteriorarse las instituciones. Pues yo recuerdo... ¿Qué periodo estás hablando? Desde los 50 en adelante, porque mismo yo diría que hasta en los 50 todavía las instituciones, sea ya la Iglesia, sea el Ministerio de Relaciones Exteriores, habían instituciones, el Colegio de Abogados, que eran respetables. Yo trabajaba en empresas extranjeras y vos ibas a hablar con gente, porque eran advisors, llamarlo así, gente que respetaba por sus convicciones, sus ideas, fuera de ideologías políticas. No se hablaba de ideología política. Me parece que esa cita diría es un absurdo total, la que hizo antes, una barrabasada típica de la que escuchamos en el contemporáneo. Y eso es lo que uno siente en la Argentina, que no hay instituciones a las cuales recurrir, que son las que mantienen, inclusive el ejército, que mantienen una sociedad. Porque acá esté Obama, esté quien esté, vos tenés que lidiar con instituciones que siguen manejándose. Por supuesto, bueno, la ruptura institucional es un problema
clave porque la Argentina era un país que había logrado adaptar su cultura, que es la cultura que todos nosotros tenemos, que no es ni mejor ni peor, pero es la cultura hispánica, que tiene cosas muy buenas y tiene cosas complicadas también. La Argentina había logrado adaptar esa cultura a un sistema constitucional distinto, como está el libro de Armando, es la Argentina, milagro de la historia. Había logrado eso, había logrado encorsetar nuestra forma de ser y nos fue bastante bien. Una vez que empezamos a romper todo, volvemos a las andadas. Esto es una realidad. Ahora, para un país latino es difícil adaptarse a ese tipo de... España es un ejemplo. España lo ha logrado, España ha tomado el modelo constitucional inglés. Y está rodeado por la Comunidad Europea, pero Irlanda, claro, pero si a España la deja sola y le damos rienda, Paz vuelve a la misma. Entonces es un tema que yo creo que la dirigencia política tiene que tener en cuenta estas realidades, tiene que tener en cuenta la cultura con la que trabaja, tiene que tener en cuenta el mundo en el que va a convivir. La Argentina a su vez es un país de 40 millones de habitantes, es un país mediano, no es un país con un tamaño como para imponer reglas, no es Brasil, no es ni mucho menos un país, no es ni obviamente no es China ni India, pero no es Brasil y no es México y no es Rusia, es un país de 40 millones de habitantes, ¿no? Mira, perdóname, yo viví en Argentina muchos años, soy de una familia, digamos, tradicional, entre comillas. Para los que no saben, es Ismael Viñas. Chile, en 1940, era un país pobrísimo, terriblemente pobre, pero terriblemente pobre. Yo viví en Mendoza, viajé a Chile, tuve una novia en Chile y demás. Ahora Chile, a pesar de la geografía, a pesar de los desastres naturales, es un país que está mejor que la Argentina. Sí, a ver, sin duda. Me gustaría ver si... En términos proporcionales, absolutamente. Es decir, cada vez que uno toca el tema de Argentina terminan dos cosas, el peronismo o lo mal que estamos hoy. Siempre terminamos en esto. Y son ciertas las dos. Son ciertas las dos, pero bueno, pero déjame tratar de hacer un esfuerzo de colocar en qué estamos hablando. Yo creo que tiene razón Romero en el que tenemos temas que vienen desde la época de la colonia, inclusive, se dieron en la fundación de la Argentina y que los seguimos manteniendo hoy. Yo creo que una de esas cosas que tenemos es el cortoplacismo, en el cual trabajamos todos a corto plazo. Pero yo quisiera plantear lo siguiente, si quiero enfocarme en el 50 o en el 46 en todo caso, porque creo que hay todavía cosas que podemos discutir, y que podemos discutir científicamente sin ser peronista o antiperonista, y que creo que marcan un rumbo importante. Yo creo que una de las pocas cosas, una cosa que hemos descuidado, es la política exterior argentina. Y yo creo que lo que nos marca el peronismo, es decir, lo que ha marcado después del peronismo, es la política exterior de Perón, del 46 al 50 y del 50 en adelante. Y creo que lo olvidamos bastante. Yo tengo una pregunta para reflexionar, no lo sé. Argentina tiene muy mala imagen en todo el resto de América. ¿Mala imagen? Tiene mala imagen en el resto de América. Nos llaman prepotentes, orgullosos, soberbios, que nos creemos europeos. Y yo tengo la sensación, por las cosas que vengo leyendo, que eso arranca en el 40, que antes de eso no hay animadversión contra la Argentina, no hay, al contrario, hay un problema de admiración. Esa admiración se mantiene después del 50, pero ya con una gran resistencia contra nosotros, ¿no? Y yo creo que la respuesta en eso está en la política exterior de Perón. Perón vio una cosa como un gran estadista, vio que efectivamente vio un hueco. Y hay un analista de Argentina, sobre Argentina, que es Sanata, que plantea una cosa muy interesante. Dice, nunca la Guerra Fría condicionó a América Latina. Fue todo lo contrario. Ante la Guerra Fría, América Latina se aprovechó de la Guerra Fría para forzar a los Estados Unidos a una cantidad de cosas. Y el que le rompe el frente a Estados Unidos cuando todo el mundo sale a pedirle es Perón. Es decir, Perón dice, acá no hay panamericanismo, acá hay panlatinismo o panhispanismo, y en consecuencia todos los países católicos de habla hispana, que tienen una concepción diferente, ya puesta en el Rodó de Zorrilla a principios del siglo, no nos gusta el materialismo de los Estados Unidos y en consecuencia vamos por otra vía. Y en ese momento, en el 46, la potencia de Argentina como productora de trigo, que era lo que todo el mundo quería, le dio a Perón un lugar en Europa, no solamente en América Latina, de privilegio.
Él vendía, compraba, regalaba, Miranda los extorsionaba, pero era una política distinta. Y yo la pregunta que hago es si esa política exterior, que fue realmente de injerencia en los países de América Latina, de hecho consiguió a Rojas Pinillas, Ibáñez, Vargas, todos hay discípulos de él, o gente, pero Perón intervino mucho en la política de los países de América Latina. Y creo que si uno mira los hechos que le ocurrió fue con prepotencia y realmente se sintieron avasallados. Entonces la pregunta, no tengo la respuesta, lo único que veo es que los síntomas de rechazo a la Argentina provienen del 45 en adelante. Nunca he encontrado un rechazo anterior, quizá porque no hay bibliografía, pero yo creo que Argentina tiene un rechazo a partir de una política prepotente de Perón, donde él tenía claro que había una tercera posición, que la tercera posición era no contra Estados Unidos, pero diferente a la de Estados Unidos por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un tema que ahora se está estudiando. Como vos decís, Lori Sanata ahora escribe un libro sobre la internacional peronista. Yo no es un tema que conozca con profundidad como para decir pienso tal cosa, pero plantearía algunas cosas de lo que yo he estudiado. Yo creo que Perón tuvo éxitos en su política de expansión latinoamericana, pero tuvo bastante menos de lo que él hubiera querido y lo que se cree. Porque Vargas, por ejemplo, Perón y Vargas nunca se encontraron. Nunca. A pesar de lo que todo el mundo cree, que había una gran amistad, además, Perón y Vargas nunca se vieron. Vargas se vio con Justo. Vargas fue a la Argentina en el 35. A mí vos hablabas de qué importa, la historia son procesos o hechos, ¿no? A mí me gustan los hechos más que los procesos, pero porque pienso que en función de eso uno puede pensar. El primer presidente argentino que se entrevistó con otro presidente fue Roca. Se entrevistó con el presidente de Chile y hacen el abrazo del estrecho en el año 99, febrero de 1899. Y después, unos meses más tarde, va a Río de Janeiro y se encuentra con Campos Hayes. Segundo presidente presidente en funciones, que se entrevista con otro presidente, es Vargas, Vargas y Justo, en el 35. Del 32 al 38, pero con Roosevelt se encuentra, porque Roosevelt viene a la Argentina en el 36, creo. Perón, en su primer gobierno nunca salió de la Argentina. Y recibió visitas, pero de Somoza, de algunos. Pero Perón en el 53 viaja a Chile y se encuentra con Ibáñez del Campo. Ahora, a Vargas no lo llegó a conocer nunca, porque Vargas es presidente hasta el 45, y después él vuelve en el 51 y se suicida creo que en el 54. Y no llegó, además Vargas, cuando él vuelve, era muy pro-norteamericano Vargas, porque Vargas y Perón, si bien ya tenía una buena relación con Estados Unidos, Perón todavía no era una buena palabra, no era una buena carta de presentación. Por eso también explica la relación con Franco un poco, creo yo. La relación que Perón tiene con Franco, que nunca fue otra gran, la gente cree que Perón era amigo de Franco. Franco nunca lo recibió a Perón en los 10 o 12 años que Perón vivió en Madrid, nunca. La única vez que Perón vio a Franco fue el 20 de junio de 1973, cuando Perón vuelve a la Argentina, porque Cámpora, que era el presidente argentino formal, va, entonces Franco como jefe de Estado lo despide al jefe de Estado argentino, pero nunca se vieron. Yo creo que eso por ejemplo, Andrés Cisneros sostiene, y en el libro que se llama Del ABC al Mercosur, eso tiene que la propuesta del ABC de Perón era un problema que tenía, es que era presentada por un argentino, porque eso lo disminuía. La idea era buena, pero la Argentina generaba resistencias en ese momento. También hay que tener, ya termino, hay que tener en cuenta una cosa: hasta 1960 la Argentina era más o igual que Brasil, el tamaño del PBI. Hasta el 60-61, cuando Frondizi y Cuadros se encuentran en Uruguayana, ahí la Argentina, todavía el PBI argentino y el brasileño eran iguales. Ahí se cruzan las dos líneas, 1961.
Eso hoy parece inimaginable. Hace 100 años la Argentina, hace justo 100 años, 1913, 14, el PBI argentino era más que el de toda Latinoamérica sumada. Entonces había una especie de sensación de que Argentina era una gran nación. Creo que vos querías decir algo. Sí, ahora vamos a coincidir en el hecho y no en la interpretación. Sí. Efectivamente, la ABC, que si todo el mundo sabe de qué se trata, es la política que unificaba a Argentina, Brasil y Chile. Una política común, que muchas veces se esbozó tener una política común. Vos decís que porque lo hizo Argentina, y yo creo que en ese momento el ABC no camina porque desconfiaban de Perón. Es posible. Desconfiaban de Perón, por eso no se hizo. Sí, alguien pidió la palabra. Armando. Mira, yo sigo, ¿cómo te puedo decir?, entusiasmado con la Argentina. Firmame un autógrafo. Porque la Argentina le mostró al mundo que no hacía falta ser anglosajón para tener un país en serio. Y como yo no voy a ser anglosajón nunca, prefiero pensar que es posible no ser idiota a pesar de no ser anglosajón. Y eso, quien lo planteó en el mundo fue la Argentina, que hasta mi amigo Mario Vargas Llosa escribió un artículo hace poco que publicó La Nación, que dijo que no se podía entender que un país que había llegado a adelantarse a Europa, porque ¿por qué eran los que venían los europeos? Porque en la Argentina había libertades que no existían en Europa cuando estaba Napoleón III, cuando estaba las comunas de París y todo, y todo eso es producto del sistema que está por encima de la gente. No hay nada que hacerle a eso. Por eso es que cambió el mundo, porque hasta hace 200 años el mundo vivía como Jesucristo, ¿no? Y la Argentina fue el segundo país del mundo en tener inclusive libertad religiosa. Así que yo creo que hay que rescatar ese proceso, ¿no? Y descartar los errores de política que se pueden haber hecho. Este país tiene un sistema y ha cometido errores de política también, porque para mí, yo soy un fanático de Hume, ¿no? Y Hume dijo, si la naturaleza humana no la podemos cambiar, si queremos cambiar los comportamientos tenemos que cambiar las circunstancias. Y la circunstancia es el sistema político, y uno de los problemas que tenemos con la izquierda es que seguimos discutiendo economía y ellos se han apropiado de la ética. Y hoy, como dije alguna vez, ¿no?, si hablara Madame Roland, en lugar de decir libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?, diría igualdad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Porque todas las pretensiones de igualdad económica no son nada más que pretensiones de desigualdad política para tener el poder político absoluto, y lo hemos visto. Entonces, yo quiero ser optimista y pensar que alguien puede pensar en estos términos, y lo puse en mi libro que lo ha citado. Así que, pero hasta ahora he venido fracasando en el optimismo, pero no me queda más remedio que seguir siendo optimista. Muy bien. Vos dirías sí, si hay más tiempo. Breve, Ismael. Mira, yo tengo varias preguntas sobre la Argentina. Una, en el año 45, la Argentina era un país semi-industrializado y fue progresando. Hoy día, la industria no existe en la Argentina. Dos, la Argentina se hizo peronista totalmente. Perón, en Las fuerzas, el derecho de las bestias, declara que él es nazifascista. Brasil estaba detenido en su desarrollo industrial en los años 40. Hoy día está creciendo, en la Argentina no. Hay algo de fondo en la Argentina que hay que cambiar. No sé qué. Sí, bueno, yo creo que son interrogantes enormes, pero me parece que una reunión como esta es interesante que planteemos las cosas, que las discutamos. Creo que es recurrente el asunto de Perón, ¿no? Que todo el tiempo estamos hablando de Perón, si Perón fue esto, si Perón fue el otro. Es indudable
la influencia, la importancia. Yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Cuando Perón fue gobierno en la década del 45 al 55, en el mundo había 7, 8 democracias. También hay que poner las cosas en su justo término, ¿no? Yo creo que el primero que reconoce que la falta de libertad política que había durante su gobierno, el primero que lo reconoció fue Perón cuando volvió. Quien aprendió que eso ya estaba pasado de moda fue el propio Perón. El problema es que hay algunos que se habían infiltrado en el movimiento que no lo entendían y que después recurrieron a la violencia para combatir precisamente a Perón. Pero eso y así terminó la Argentina, ¿no? Con la desgracia de los años 70. Pero creo que las cosas hay que ponerlas en su justo término. Yo siempre digo, bueno, cuando yo doy clases en la facultad, digo, hay muchísima gente que justifica todo y mucha gente que critica todo. Cuando Perón fue presidente, en el mundo había 7 democracias. Era democrático Uruguay, era democrático Estados Unidos, era democrática Inglaterra, Costa Rica, Francia hacía 6 meses, porque estaba invadida, Suiza, quizá algún país, acababan de tener el nazismo, no es que era un gobierno. Bueno, eso era el mundo en 1946. Esta es la verdad que hay que tener en cuenta. Esto yo no estoy justificando, pero pongamos las cosas en su contexto. Creo que lo que usted plantea de Brasil es indudable, no se puede ni discutir. Brasil tomó decisiones correctas. Brasil tiene cosas distintas a nosotros. Brasil es un país que en 1900 al 1910 más o menos, el barón de Río Branco, como canciller de Brasil, entendió que Estados Unidos era el primer país de la Tierra. La Argentina no lo quería entender. Argentina tuvo una actitud renuente hacia los Estados Unidos. Pero en 1900, no con Braden, pero mucho antes. Sí. La verdad, a mí me encantan los libros de historia y fantásticos. La verdad es que tenemos que empezar a escribir un libro sobre el futuro, porque ese contexto que correctamente mencionás hoy es totalmente diferente. Hoy hay que entender las culturas orientales, cómo se están entrando, cómo se maneja China, la importancia de India, en qué mundo competimos, que no tiene nada que ver con ese mundo. Y eso es lo que vos sentís, ¿viste? Que no hay propuestas serias, porque esto son todas propuestas políticas que no dicen nada. Y eso es la Argentina. Sí, eso sin duda. Esa es la Argentina que la vio Alberdi, hablaban de educación. Lo que dice Armando es absolutamente correcto, pero no fueron a integrarse con Latinoamérica, Alberdi, Sarmiento y Roca, fueron a integrarse con otro mundo. Bueno, tenés que tomar decisiones. Yo creo que la historia sirve, la historia solamente sirve, a mi entender, además de para un entretenimiento al que le guste, pero para lo único que sirve es como un elemento para la política, es un laboratorio de la política, para eso sirve la historia. A mí me gusta la política, como decía Guillermo, yo creo que a mí me gusta más la política que la historia, pero creo que el insumo básico es la historia. Yo lo que entiendo es que un país como la Argentina, vuelvo a decir, un país mediano, con una población instruida, con un buen nivel de instrucción, que se va perdiendo porque cada año es peor, pero todavía es un país con un buen nivel educativo en términos relativos, es un país que tiene que entender cuál es su destino en este mundo. Este mundo aparentemente en los próximos 20, 30 años aparentemente va a seguir siendo un mundo favorable a la Argentina, porque los indicadores dicen que los países asiáticos van a seguir creciendo, que va a haber demanda de nuestros productos. Bueno, eso la Argentina tiene que entender que eso lo tiene que desarrollar de una manera. Tiene que terminar de integrarse con Chile. No puede ser que nosotros no tengamos una buena salida al Pacífico. La Argentina tiene que entender, así como yo decía que no entendió a tiempo el paso del centro del mundo, de Londres a Nueva York, ahora hay que entender que el mundo no es más. El centro del mundo está en el Pacífico, no en el Atlántico. Y aparentemente va a ser, quizá mañana pasa un terremoto en China y todo cambia, ¿no? Pero aparentemente eso va a ser así. Bueno, yo quería, ¿querés vos cerrar? Sí, pero no sé si cerrar. No sé si hay más preguntas. No, pero yo no tengo tantas soluciones. Te quería decir lo siguiente. Sí. Vos te has volcado precisamente, ya ahora te volcaste a lo político, a buscar soluciones y a buscar el tema del país. Una de las maneras de ver la historia, mucha gente define la historia as una ciencia del presente, porque lo que hace es ir a buscar respuestas al pasado, claro. Pero se ve desde el presente. Pero una de las cosas que creo que los argentinos no tenemos conciencia es la cantidad de libros sobre Argentina escritos fuera de Argentina. Y en Estados Unidos hay una enorme cantidad, yo te diría que
Yo tengo fichados no menos de 140 libros escritos por académicos que no son potas, ¿no? Académicos, inclusive en FAIU, el director del Departamento de Ciencias de Artes y Ciencias era un americano especializado en Argentina, que era Mark Schumer, con lo cual he podido discutir, y es una visión distinta. Lo curioso es que entre estos libros, que yo tengo fichados, que no los he leído todos, pero he leído los que más me interesaban, hay una cosa que nunca la hemos aceptado y nunca, ni siquiera nos la hemos planteado. Todos encuentran en la sociedad argentina un sentimiento similar al americano en cuanto a un destino manifiesto. Argentina siempre creyó, dicha de diferente manera, no solo una cosecha, estamos condenados al éxito, siempre creyó que era un país muy especial. Sí. Y yo creo que parte de la impaciencia, por ejemplo, el caso más claro que tengo yo de impaciencia es Ilia, un gobierno que era respetuoso, que después demostró que no eran tan malas las circunstancias, no era tan mala la economía, sin embargo por impaciencia. Y yo soy uno de los que trabajé en contra, trabajé para sacarlo a Ilia, pensando que no era el presidente que nos merecíamos. Entonces yo quiero ver si es cierto, primero, que existe este concepto de destino manifiesto entre los argentinos, de que somos un país especial, porque en realidad Perón no se opuso a Estados Unidos. Perón quería entenderse de igual a igual con Estados Unidos. Esa es la diferencia. Es decir, en el caso de Chávez, Chávez se le opuso, Perón se le oponía. Perón le decía a ustedes allá y nosotros acá, y entre los dos manejamos el mundo. Quería ponerse a la par. La pregunta es, ¿tenés algún rastro, alguna sensación sobre esta sensación de sentido de destino manifiesto argentino? Bueno, yo creo que nosotros, la generación mía al menos, yo tengo 37 años, yo creo que las personas que tienen, digamos, menos de 40 años, o quizá un poquito más, por ahí, han perdido ese sentido. Sí, porque la Argentina que nosotros tenemos en nuestro recuerdo, en nuestro chip mental, en nuestra disco rígido mental, se dice, es una Argentina muy fracasada, ¿no? Muy con que arrastra enormes fracasos. No sé, acá hay varios amigos míos que tienen mi edad, un poquito menos, y tienen yo creo que nosotros no tenemos ese pero no sé si eso es bueno, no sé si eso es bueno o eso es malo, quizá tenga cosas positivas, porque por ahí creer que uno es más de lo que realmente es tampoco es tan bueno, pero también tenemos hay una especie de derrotismo también. Hay una cuestión en la Argentina muy complicada, que eso sí es la gente tiende a creer que va a vivir peor que sus padres, que va a tener un nivel de vida por vez primera. Y eso es un dato muy... A la gente de mi edad, que será de la izquierda. Los que lo admitan. ¿Tiene la sensación de que Argentina tuvo ese sentimiento de destino manifiesto? Luis, Juan Carlos. ¿No será que esa arrogancia la que nos hace antipáticos a veces con los vecinos? Sí, pero no lo podemos culpar de la antipatía de un habitante mal educado de la ciudad de Buenos Aires, que se expresa afuera, uno lo ve en los shopping, lo ve en todo, que da papelón. Eso no es culpa de Perón, esa es la arrogancia argentina. No hablo de Perón todavía. Nos creemos primero en el mundo, Luis. Pero es que tampoco creo que sea el problema de Argentina. El porteño se comporta hacia el interior de la misma manera que se comporta cuando sale al extranjero. Empieza a visitar los aeropuertos, se excitan, pero vos crees que son siempre superiores. ¿Pero vos crees que por esa sensación de que somos un país excepcional? Yo creo que a partir de que somos un país excepcional también somos un país que está permanentemente buscando el atajo. Para mí, o sea, hay alguien que quería hablar de eso. Maradona o Messi. ¿Qué paradigma son esos? Para mí es un problema. Papa. Jorge, la palabra que lo define al argentino y la antipatía que tiene Latinoamérica en el sector es el esnovismo, o sea, el quiero y no puedo. Bueno, y si vos pones la línea en 1940, la caída de la Argentina, lo que yo creo que saca la soberbia, es una soberbia del fracaso, no es una soberbia del orgullo. Yo que no soy tan joven como Mariano ni tan grande como vos, para mí, eso de destino manifiesto, lo veo como una nostalgia que yo veía de una generación anterior a la mía, de un país que yo no conozco. Pero te hablo de lo que se pensaba en el 50, en el 60, ¿no? Está Jorge allá que nos va a matar. Sí. Yo justamente quería hablar sobre toda esta cosa que era los sentimientos, ¿no? Los sentimientos que están inmersos en el país, en la sociedad argentina hace mucho tiempo, que para mí los tres más grandes son el resentimiento, la soberbia y la envidia, ¿no? O sea, son tres cosas muy fuertes que están, como decía Romero, desde el principio enfrentados entre el interior y Buenos Aires, ¿no? Nacen con la Argentina siempre. Perón es más que un producto
de agarrar todo ese resentimiento que había en el país contra Estados Unidos y explotarlo, más nada. Perón mismo es un ser resentido, Evita también, porque eran hijos de padres, digamos, no eran cosas, o sea, ellos mismos, fíjate vos la casualidad que vienen a interpretar, vienen a llevar adelante tipos que nacieron con un resentimiento grande porque tenían un resentimiento social de base, de entrada, de nacimiento, porque eran hijos, no eran hijos, eran hijos naturales los dos. Y explotan al máximo ese sentimiento que estaba en la sociedad argentina de envidia por los Estados Unidos, de no haber sido lo que eran. Y eso es increíble, cómo perdura hoy, lo explota después Kirchner de vuelta. Bueno, Perón se aprovecha de eso en el 45 y se aprovecha de eso para volver en el 73 con la izquierda haciéndose... O sea, bueno, sí, algunas cosas, yo coincido con algunas cosas con las que vos decías, otras no tanto, pero sería muy largo contestarlo. Pero, por ejemplo, lo que vos hablabas del José, creo que decía, el quiero y no puedo, y que... Eso es ya en Magé habla de eso, habla de la simulación, Magé escribe en la década del 30, ¿no? Historia de una pasión argentina, yo creo que es del 37. Hay un periodista, no me acordar el nombre, que escribe sobre el centenario, época de gloria de la Argentina. Y te lo describe como un país de nuevo rico. Claro, un país sí, por supuesto. Un país que se había enriquecido y que se creía... Yo les decía ayer, hablábamos de esto, que Clemenceau escribe en su libro La Argentina del Centenario y dice algo así como, por suerte los argentinos, por suerte duermen 8 horas por día, porque entonces porque el resto de las horas... pero bueno, hay un poco de eso de tirarnos tantas cosas malas. Hay muchas cuestiones. Brasil, porque uno siempre compara con Brasil o con Chile. Ahora, Brasil es un país que enseguida la gente está contenta en Brasil, porque el pasado que tiene, el abuelo de un brasileño cree que su abuelo era pobre, haya sido o no. Un argentino cree que su abuelo era rico. Entonces, si yo creo que mi abuelo era rico, que es mentira, no lo era. Claramente mi familia no lo era, pero está lleno de argentinos que andan por el mundo diciendo, no, mi abuelo era muy rico, tenía mucho campo, y que me lo expropió fulano. Mentira, pero es una especie de discurso permanente de la clase media argentina, quizás muy yo soy de Buenos Aires, no soy del interior, pero quizás más porteño pero es en la clase media porteña todo el mundo dice, todos tuvieron un abuelo rico, mentira. Y que son del campo, no tiene nada. Hasta los industriales quieren comprarse un campo. Eso es una cuestión cultural que nosotros tenemos que, bueno, que habrá que sacarla si se puede algún día. Señora. Quería dar una pregunta. Es muy interesante lo que estoy escuchando. Mi nombre es Victoria Arte. Yo soy argentina, pero viví muchos años fuera. Y la verdad que en algunas cosas coincido mucho con el señor. No tengo ese concepto que lo tuve anteriormente. Primero me dijeron gente extranjera. La razón de que los argentinos a veces se creen o que los demás lo vemos como una arrogancia es porque antes Argentina era un país muy rico. Y entonces caía una semillita y crecía un árbol. Y era un país muy rico. Es tan rico, decía yo, que por más que viene la gente, por más que vienen muchos políticos y no políticos a robar, todavía hay los graneros del mundo. Eso por un lado. Sin embargo, en mi experiencia, yo he viajado bastante, tuve la suerte. Cuando yo digo que soy argentina en países del Asia, en países europeos, inclusive en países latinoamericanos, o aquí en los Estados Unidos, me dicen, sí, pero me lo dicen con mucho respeto, me lo dicen mirando para arriba, que al principio a mí también me sorprendía. O sea, yo me empecé a sentir contenta y orgullosa de ser argentina, muy orgullosa, por ellos, porque como dicen que la autoestima no viene de uno, sino viene de la mirada del otro, sí. Lo mismo cuando yo estudiaba, yo también soy abogada en Argentina, pero yo me fui a vivir un tiempo en Panamá y yo daba vuelta a las páginas así, porque uno de mis profesores era Grondona, que había para pasar, yo no podía cursar ninguna materia, para pasar un examen eran 3 ogros ahí, como decía yo, que ya los pobres estaban medio, ni oían lo que hablábamos, y 200 personas atrás escuchaban. O sea, el entrenamiento
para poder hablar en público, uno estaba bien entrenado en esa época en Argentina. Entonces, al contrario, todo lo que estamos diciendo yo lo sentía, pero después vino lo de afuera, de ver que en realidad no es tan así, que en realidad comparándonos tanto en nuestra cultura, por ejemplo la gente colombiana también tiene una alta cultura. Sí, bueno, voy a terminar. Y otra cosa que quiero decir, todavía yo sé que Perón ha sido una figura importantísima en nuestro país, pero también Perón tuvo una formación nacional social, no fascista, él fue educado, ¿no? No, educado no, pero vivió esa experiencia. Fue en la época del nacionalsocialismo. Pero también en su época, era la época de los hombres fuertes, los francos, los de Gaulle, los sin duda. Churchill. Los Roosevelt también. Los Roosevelt. Sin duda. Cuando esta gente dejó sus países, o se murieron, mejor dicho, se creó un gran vacío de poder en todos estos países, Y lo mismo, coincido mucho en lo que dice, que Perón, que ya hace años que no está, lo utilizan todos políticamente, porque soy peronista no puedo ser, Perón ya no existe. Soy kirchnerista si quiero, o anti. Está bien. Pero eso, ¿no? Acá hace pocas semanas Guillermo Lustó organizó un gran seminario aquí en Miami que yo tuve el gusto de escuchar sobre el peronismo, visto desde afuera. Yo creo que ya por la hora tenemos que terminar y voy a terminar con una sola pregunta que es la segunda vez que la hago, pero esta vez la quiero hacer muy especial. Voy a contar la primera vez. En una mesa, en un almuerzo en Punta del Este en el verano, el que organizaba el almuerzo era Bernardo Neustadt y estábamos reunidos 5 o 6 matrimonios, entre las cuales estaba Guido Di Tella. Guido en ese momento era canciller, entonces le pregunto a Guido, que era amigo, Guido, ¿por qué sos peronista? Y la mujer salta y dice, eso es lo que yo quisiera saber. Hoy voy a repetir la pregunta y cerrar con esto. ¿Por qué sos peronista? Bueno, cuando sea canciller te contesto. Yo creo que Guido Di Tella, no sé qué habrá contado. Guido Di Tella era demócrata cristiano originalmente y el peronismo siempre fue frentista y participó en gobiernos peronistas. Pero hago una pregunta, ¿no? Yo lo que pienso es un tema que siempre vos me preguntás. Yo creo que yo me siento identificado con el peronismo por la capacidad de acción política que tiene el peronismo, la capacidad de llevar adelante reformas políticas importantes. Ahora, cada uno tiene su etapa de vida. Es decir, yo nací en 1976. A cualquier persona que le haya gustado la política de mi generación, el momento clave cultural mundial es la caída del muro de Berlín. Así como para una generación el momento cultural importante es en 1968, las revoluciones, París, Woodstock y el oponerse a la guerra de Vietnam y demás, y que eso formó una generación idealista y más vale de izquierda, por hablar una generalidad. Mi generación está marcada por la caída del bloque soviético, por la caída del socialismo real y por la emergencia de un nuevo orden mundial. Bueno, y yo cuando tenía 15 años pasó todo eso en el mundo. Y yo empecé a leer, a estudiar, me interesó, y yo vi que hubo una generación peronista que hizo dos cosas muy interesantes y eso a mí me sentí identificado y por eso de alguna manera me sumé mentalmente ahí y después empecé a participar en la medida que pude. Esa generación política logró, después de la derrota del 83, logró modernizar al partido peronista y logró transformar un movimiento en un partido político. Es decir, el peronismo hizo un aprendizaje que hoy no es valorado, pero en ese momento fue un aprendizaje enorme. Pasó de una situación movimentista a una situación partidista. Es decir, reconoció que el peronismo es parte del sistema, no es la totalidad del sistema. Cosa que mientras Alfonsín estaba intentando hacer lo contrario, porque el tercer movimiento histórico era un intento totalizador. Y el peronismo se volvió más moderno incluso que Alfonsín en ese momento. Y después después hubo una interna ejemplar en el 88 entre el Cafiero y Menem, y después Menem puso en práctica el peronismo moderno de los años 80. Hizo un gobierno
plenamente democrático, hizo un gobierno integrado al mundo, hizo un gobierno que modernizó a Argentina, hizo un gobierno que estabilizó la economía. Después hubo errores, por supuesto que hubo errores. Quizá la convertiría que hacer, es muy largo de hablar esto, pero yo me sentí identificado con esa idea del peronismo y creo que la Argentina, que el peronismo puede darle a la Argentina condiciones de gobernabilidad. Lamentablemente yo creo que este periodo, estos 10 años, yo no estoy de acuerdo, yo nunca he participado, a pesar de que alguna vez me ofrecieron, nunca quise sumarme a este gobierno en nada, porque yo creo que es un retroceso, creo que retoma cosas malas que habían sido superadas. Pero va a ser una etapa que a partir del 2015 va a estar va a estar superada y creo que va a venir un gobierno peronista moderno, y también espero que el radicalismo se modernice y que la Argentina tenga un sistema bipartidario. Gracias. Mariano, Bueno. y las buenas relaciones que tuvo Argentina con los Estados Unidos, Sí, con todo el mundo. Menem, ¿no? Sí, éramos ciudadanos de primera. Yo Bueno. voy a decirlo muy rapidito, no estoy de acuerdo en una pequeña cosa, Guillermo, en que tú dices que los argentinos somos mal, siempre la gente ha tenido como cierta intención mala de nosotros, ¿no? En realidad, eso no es así. De la Argentina, siempre con el pacto ortodoxo, por lo general, siempre hemos sido muy bien recibidos en todos los países. Lo que pasa es que hay personas, ¿no? A mí me pasó que yo hablando con un cónsul en Venezuela, yo le dije, mira, tenemos que recuperar la imagen de los argentinos aquí en Venezuela. Y entonces me pregunta por qué. Yo digo, bueno, porque tú sabes que siempre hay personas que se creen los mejores. Y bueno, sí somos los mejores. O sea, ya teníamos el primer problema. Y entonces, y mientras nosotros estamos aquí, que yo quiero alertar, mientras nosotros estamos aquí hablando sobre esto, y también lo digo en Argentina cuando voy, ¿verdad? Nuestros jóvenes argentinos están yendo como cuadros a Cuba a prepararse para regresar a Buenos Aires y empezar algo que yo considero que es muy peligroso, ¿verdad? Porque se está haciendo internacionalmente, están ganando mucho terreno, ya hay 4.000 médicos cubanos que están adentro de Brasil. Y nosotros estamos todo el tiempo hablando sobre esto y nos estamos viendo que también los chinos están haciendo una invasión subterránea en la Argentina y el tema de los cubanos. Yo creo que yo tengo una sobrina, por eso lo digo, ¿no? Que sé que es de kirchnerista y está yendo a Cuba a prepararse, y entonces toda esta gente es muy peligrosa. Considero que debemos tomar más atención sobre esos elementos que están apareciendo con mucha fuerza en Latinoamérica. Te hago una sola distinción para cerrar, que es la sociedad tiene un doble estándar para ver a otra sociedad. Una es el trato individual y otro es el trato colectivo. Entonces hay gente que al argentino, específicamente en los países donde no nos tienen simpatía, cuando a un argentino lo tratan bien y son cordiales, y sin embargo tiene una mala imagen del país en general. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una mala imagen en general, pero cuando un americano cae en cualquier ciudad lo adoran y lo quieren. Y al revés el caso es el de Alemania, donde todos tienen la sensación de que el alemán es un tonto y sin embargo tiene un gran respeto por el país como tal. Yo quiero terminar en este momento porque es muy tarde. Les quiero agradecer a todos y les pido que me acompañen a agradecerle a Mariano esta presentación. Los libros de Mariano va a firmar los libros acá, y los libros de mañana están a la venta afuera si los quieren.